Querida familia, doy gracias a Dios en este momento porque por medio de esta vía nos podemos comunicar, nos podemos conectar, podemos estar un poco en comunión los unos con los otros a través del encierro que estamos viviendo. Sin duda estamos viviendo un tiempo difícil, diría muy difícil, cual nunca lo ha vivido, donde algo que no vemos, muy pequeño, nos ha puesto a todos los habitantes de este bendito planeta Tierra de rodillas en muy poco tiempo, mostrando la fragilidad humana. Este virus, por ser pernicioso, es decir, gravemente dañoso y con un poder de infeccionar tremendo, está provocando miles de muertes en casi 200 países. Es algo infame y pareciera indómito para los hombres. Nos ha encerrado en nuestras casas y aún así pareciera que hemos perdido la seguridad de vivir. Hay miedo, hay temor, lógicamente. El mundo está en dolor y cuando hablamos dolor estamos diciendo que está en angustia, está en sufrimiento, está en un tormento que no sabemos cuándo va a terminar. Hay tristeza, hay aflicción. Todo parece impotencia. La Biblia dice que el enemigo de Dios y de los hombres, Satanás, ha venido a destruir y a matar. Y es lo que está logrando en estos momentos. Seguramente estará disfrutando de esta destrucción de muerte que está realizando en todas partes del mundo. Pero para nuestra tranquilidad, para nuestra seguridad, ya sabemos que ha sido juzgado por Dios. Ya sabemos que va a morir, va a ser desterrado en un lago que va a arder por la eternidad. Pero no obstante es el príncipe de este mundo, el que manipula la mente de aquellos gobernantes de las grandes potencias que provocan esta guerra, como otras más que han provocado y seguramente provocarán más adelante, para ver o para determinar quién va a tener la primacía de la economía mundial. Es una guerra que marcará un nuevo plano o mapa de la economía y de la política en el mundo. Sin duda, vivimos un hecho inédito, es decir, escrito y no publicado. Hay comentarios de algunos de los líderes mundiales de que esperaban este tipo de destrucción y lo lograron. Decimos escrito porque en la Biblia, en la palabra de Dios, encontramos que en la historia de la humanidad, en los distintos tiempos, distintas épocas, distintas generaciones, los hombres soportaron pestes y dejaron muchos muertos. El pueblo de Dios, el pueblo judío, fue uno de ellos que padeció mucho de estas consecuencias. El mismo Jesús, saliendo del templo en Jerusalén, cuando estaba cumpliendo su ministerio terrenal y sus discípulos estaban afuera del templo, maravillados de ese edificio que se había levantado en parte, porque se terminó en el año 64 y después de 6 años, en el año 70, los romanos vinieron y lo destruyeron. Le hacen 3 preguntas a Jesús. Dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida. ¿Y qué señal del fin del siglo? Esto lo encontramos en el libro de Mateo, en el capítulo 24, que es el capítulo profético del libro de Mateo. Y Jesús le hizo una reseña concreta sobre cada una de estas preguntas. Lo vamos a ver. Mateo 24, versículo 5 en adelante. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambre y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Es lo que estamos viviendo. Bien, analizando un poquito lo que Jesús le dice acá a los discípulos, en estos primeros versículos, encontramos que ya hay muchos en nombre de Cristo, falsos profetas,
falsos cristos que están engañando al mundo. Muchos vendrán en mi nombre, dice, ya está el mundo con esto, engañando por todos lugares. Oiréis de guerra y rumores de guerra. Dicen que hay más de 100 conflictos internacionales entre guerra y rumores de guerra. Es decir, que esto se está cumpliendo. Se levantará nación contra nación. Lo que estamos viviendo es un poco así. Se han levantado las potencias contra este virus para ver quién va a tener más poder en el futuro. Habrá pestes. Ha habido muchas pestes a través de la humanidad, en la historia de la humanidad. Esta es una más. Y habrá hambre. Se dice que casi 1/3 de la población mundial padece hambre. Y habrá terremotos, dice, en diferentes lugares. Se dice que desde el primer siglo hasta ahora, cada siglo se ha ido duplicando la cantidad de terremotos. Lo que pasa es que ya a nosotros no nos llama la atención escuchar terremotos todos los días. Es decir, lo que Jesús dijo hace 2000 años a los discípulos lo estamos viendo ahora. ¿Y qué dice Jesús? Y todo esto será principio de dolores. Principio de dolores. Creo que la Iglesia de Dios, nosotros los cristianos, debemos comenzar ya a mirar un poquito las profecías de Daniel. Porque es posible que pronto vaya a comenzar a ver un próximo nuevo imperio gobernante o gobernando sobre la economía del mundo. Y quizás tenemos que ver el mercado común europeo, lo que se conoce como la Confederación de las Naciones del Mediterráneo. Ya eso está formado hace varios años. Algunos ya han desertado, como el caso de Inglaterra, una potencia, como otros países más, y quedarán 10 naciones para gobernar. Se está hablando también de los conocedores de la economía, grandes economistas, que evidentemente la economía del mundo va hacia un cuello de botella, donde todas las naciones se van a encontrar y no van a tener salida. Entonces ya están pensando que deben formar un bloque de naciones para poder manejar la economía a nivel mundial. Hermanos, tenemos un Dios omnipotente. Todo está bajo su control, que ya venció el mal. Es una gran satisfacción que debemos tener nosotros. En el libro de Juan rescata unas palabras de Jesús en 16:33 que dice: estas cosas he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Es decir, que en estos tiempos de aflicción que estamos viviendo, Dios nos está diciendo a través de su Hijo que debemos tener paz. Él dijo, la paz que yo doy no es como la paz del mundo. Entonces confiemos en esta promesa que la paz del Señor es una paz verdadera y duradera. Pero también dice confiad, debemos confiar en esta promesa de que Él ha vencido al mundo. El apóstol Pablo le escribe a su discípulo, a Timoteo, en su segunda carta, capítulo 4, versículo 5, él le resalta 4 cosas importantes que Timoteo debía tener y poner en práctica. En primer lugar dice, pero tú sé sobrio. O sea, le está hablando que debía ser serio. ¿En qué? En todo. En segundo lugar dice, soporta las aflicciones. En tercer lugar dice, haz obra de evangelista. En cuarto dice, cumple tu ministerio. Y esto Pablo lo decía porque él había estado encarcelado. Él ha podido escribir, él pudo escribir muchas cartas. Él pudo evangelizar de un encierro peor que el que estamos viviendo nosotros, que no le impidió seguir evangelizando al mundo como lo hizo. Por eso también le dice esto a Timoteo. Y nos está diciendo a nosotros hoy, que aún estando bajo el encierro en nuestra casa, debemos realmente ser sobrios, ser serios en todo, soportar las aflicciones. Porque el hecho de ser cristiano no estamos exentos de sufrir o padecer aflicciones. Pero dice, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Creo que lo podemos hacer. Esta es una vía en la cual podemos utilizar para hacerlo. Hermano, que este encierro momentáneo no nos apague los dones y talentos que nuestro Dios nos ha dado a través del Espíritu Santo y que ha perfeccionado con el tiempo en el crecimiento de cristiano que tenemos. Que realmente lo podamos utilizar como Pablo lo utilizó. Que sea un motivo para que haya crecimiento en nuestra vida.
que la obra de Dios pueda crecer y que los ministerios de Dios se puedan llevar adelante, fuera de este encierro. Yo quisiera leerle el Salmo 91, que es un salmo muy lindo, que está muy actual con lo que estamos viviendo. Dice el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Mi Dios, ¿en quién confiaré? Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque ha puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. ¿Qué otra cosa podemos decir? Esta es una promesa de Dios que le encontramos en este hermoso salmo. Y también en el libro de Isaías hay un versículo muy conocido, que es Isaías 32:18. Y mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y en recreo de reposo. Si creemos todo esto y lo ponemos en práctica, realmente estamos creyendo en la promesa de nuestro querido Dios, que nos va a guardar y nos va a cuidar de esta peste y de otras venideras. Porque hay un plan que a través de la Iglesia nosotros tenemos que llevar adelante, que es presentar a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Y teniendo ese Salvador en nuestra vida, sabemos que vamos al mejor camino, una vida eterna junto a nuestro querido Padre Celestial. Hermanos, que Dios les bendiga y que la puedan pasar lo mejor posible, pero siempre cerca de Dios y confiando en todas sus promesas. Gracias.